tiene por título: siempre habrá oportunidad para un milagro. Amén. Amén. Siempre habrá oportunidad para un milagro. Siempre habrá oportunidad. Mateo 17, 24. Dice la palabra del Señor, que le compartimos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, o sea Pedro, Jesús le habló primero. Diga: Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, diga obediencia, diga fe, y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, diga ser el primero. Otra vez, ser el primero. Tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos dicho que siempre habrá oportunidad para recibir milagros de parte de Dios. Siempre el cielo está abierto. Siempre Jesús está atento a todo lo que usted y yo estamos necesitando. Siempre habrá un milagro para aquellos que creen y que obedecen. Para que haya milagros en mi vida, en todas las áreas de mi vida, en la salud, en lo emocional, en lo económico, en todo lo que yo necesite en la vida del Evangelio, yo primero debo caminar por las sendas de justicia. Debo caminar por la palabra de Dios, debo caminar por el camino que Jesús nos trazó, debo caminar a través de todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando yo camino, estoy obedeciendo. Y cuando yo estoy obedeciendo, debo poner en práctica la fe que digo que tengo. Entonces, para que haya milagros en nosotros, siempre tiene que haber una fe seguida de obediencia. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, mire, si yo tengo fe pero no obedezco, las cosas no funcionan. Y si yo obedezco pero no tengo fe, tampoco funciona. Cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, lo que accionó en Abraham fue la fe. No pidió explicaciones, no pidió un plano, no se sentó con Dios a preguntarle dónde sería, cómo sería, por dónde iría. No, el hombre salió del lugar donde estaba, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Eso es tener fe, es saber que Dios, nosotros muchas veces le pedimos explicaciones a Dios. Pedimos explicación a los pastores, a los apóstoles, a los líderes, pero el hombre y la mujer que obedecen no necesita tanta explicación, solamente necesita obedecer. Usted no se olvide que Jesús se encuentra con un ciego y el Señor hace lodo con su saliva, le pone en los ojos y le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El ciego no preguntó nada, el ciego no dijo: bueno, pero ¿qué va a pasar en el estanque? ¿Cómo hago para llegar al estanque? Pero voy a decirte lodo. No, el hombre, dice la palabra, que obedeció. Y cuando llegó al estanque y se lavó con el agua, símbolo de la palabra de Dios, el hombre comenzó a ver. Cuando el hombre y la mujer obedecen a Dios sin cuestionar, usted será un hombre o una mujer bendecida, sí o sí. Siempre los milagros te están esperando si tú eres un hombre o una mujer de fe y de obediencia. Los andares de Jesús en su ministerio, que fue muy corto pero muy efectivo. Muy corto y muy efectivo. Siempre Jesús, cuando andaba con sus discípulos, se le presentaban ocasiones a Jesús. Había circunstancias en la vida diaria de Jesús que servían para que la gente que lo seguía y sus discípulos acrecentaran su fe. Nunca los problemas para Jesús fueron un obstáculo. Nunca las dificultades,
nunca los problemas, nunca la falta de alimento, nunca la falta de vestimenta, nunca la falta económica, nunca quizá la salud fue un problema para Jesús. Más bien, todas las circunstancias adversas, Jesús las transformaba en gloria. Cuando tú tienes problemas y dificultades en la vida, cuando tú tienes circunstancias difíciles en la vida, siempre y cuando obedezcas al Señor, siempre y cuando andes por los caminos de justicia, por amor del nombre del Señor, siempre y cuando tú te esfuerces por obedecer al Señor, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero si yo obedezco, todas esas dificultades se van a transformar en gloria, se van a transformar en bendición, las dificultades van a parecer pan comido, los problemas van a desaparecer de nosotros, las dificultades van a ir desapareciendo de nosotros. Vamos a seguir teniendo problemas en la vida, porque la vida no es fácil, la vida del evangelio no es fácil, pero si yo obedezco al Señor, cada circunstancia negativa se va a ir transformando en una circunstancia de gloria. Dice el Salmo que la gente que ama a Dios, que la gente que espera en Dios, van cambiando los estanques, o sea, el sequedal en estanques de agua. Cada sequedad que tú pases, cada desierto que tú pases, cada dificultad que tú pases tiene que ser transformado en gloria, tiene que ser transformado en la bendición que Dios ya preparó para ti desde la eternidad. Entonces Jesús se encuentra en muchas situaciones adversas, Jesús se encuentra en muchas situaciones difíciles, pero no por Él, sino por la gente que lo rodeaba, porque Jesús tenía fe, Jesús confiaba, Jesús sabía quién era, Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía a dónde iba, Jesús sabía el futuro, Jesús conocía todas las cosas, pero la gente que lo rodeaba necesitaba aprender de Jesús, necesitaba tener carácter, necesitaba tener confianza, necesitaba saber en realidad quién era estando con Jesús. Entonces cada circunstancia que se le presentaba a Jesús y a los discípulos era para que a los discípulos, para que la gente creyera en Dios, tuviera fe en Dios y viera que Jesús podía trastornar o podía transformar toda dificultad en gloria. Jesús un día se presenta la oportunidad de predicar la palabra y había, dice la Biblia, como 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. No había para comer porque el día ya se iba haciendo tarde y la gente había estado desde temprano escuchando. Entonces, cuando llega el momento de darle el alimento a la gente, los discípulos hicieron la más fácil. Los discípulos dijeron: Señor, el día ya va declinando, mandá que la gente vaya y compre, que tenga para comer. Era fácil sacarse la responsabilidad. Era fácil sacarse el peso de darle de comer a la gente. En vez de preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a la gente? ¿Cómo podemos solucionar el problema? No, ellos estaban sacando el problema y dándole el problema que la propia gente que ya venía con dificultades tuviera otro inconveniente más. Tú y yo no estamos para sacarnos el lazo, no estamos para andar viendo cómo el otro hace, sino Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús de cambiar la circunstancia. Jesús le dice: ¿qué hay? Hay pocos panes y pocos peces. ¿Qué? Son muchos. ¿Qué vamos a hacer? Trajeron el canasto con el pan y peces y se lo dieron a Jesús. Diga conmigo: Jesús sí sabe qué hacer. Ellos no sabían qué hacer, pero Jesús sí sabe. Yo a veces no sé qué hacer, pero Jesús sí sabe. Pero ¿qué estamos haciendo en el evangelio? Estamos aprendiendo nosotros a operar en la fe, aprendiendo a operar en los milagros que Dios tiene para nosotros y aprendiendo que las circunstancias adversas son circunstancias que nos van a ayudar a nosotros a salir adelante en el nombre del Señor. Vienen los panes, vienen los peces, y Jesús no entró a preocuparse como nosotros: cómo llegamos a fin de mes, cómo llegamos a la quincena, cómo llego a la semana, cómo hago con lo poco que gano, con lo poco que tengo. No, Jesús, Él hizo lo que tenemos que hacer nosotros: dejar de pedir más y dar gracias. Dejemos de pedir tanto y empecemos a dar gracias por aquello por lo cual ya estamos pidiendo. Porque a veces pedimos, pero nunca damos gracias por aquello que ya pedimos y que no lo tenemos. Eso es fe.
Cuando yo empiezo a dar gracias a Dios por todo lo que Él me da, por todo lo que Él me puede dar a mí, sin antes yo verlo, eso es tener fe. Dejo de pedir menos y empiezo a ser más agradecido. Jesús no pidió, dijo: Señor, hay 15,000 personas acá y te pido por favor que no quede yo en vergüenza, sino que vos me multipliques el pan y los peces para que la gente sepa que tú eres Dios. Él no pidió nada. ¿Sabe qué hizo Jesús con eso? Dice que Él agarró los panes y los peces y dio. Mire cómo conocen ustedes la palabra. Y dio gracias. No pidió. ¿Qué hizo? Dio gracias por lo que tenía. Dio gracias por lo que tenía. Usted dé gracias por lo que hoy tiene. Dé gracias por lo que hoy Dios te dio. Y cuando yo empiezo a ser agradecido por lo que hoy Dios me dio, entonces seré agradecido por todo lo que Dios me va a dar. Jesús agradeció por lo que tenía y agradeció por lo que iba a tener. Él dice que agarró y dio gracias y le dijo a los discípulos: repartan. Y empezó a salir pan y peces, 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 pan y peces. Y la gente sacaba y sacaba y sacaba y no se terminaba, porque las circunstancias adversas que a Jesús se le presentaban no eran para humillarlo, no eran para probarlo a Jesús, sino era para que la gente que lo rodeaba viera que Jesús puede transformar cualquier circunstancia difícil en bendición para nosotros. Amén. Ese aplauso es para el Señor. Cualquier sea la circunstancia, en los momentos oportunos, Jesús hacía milagros. Le avisan a Jesús que su amigo había muerto, que Lázaro había muerto. Dice que Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Pero Jesús podría haber ido inmediatamente a solucionar ese problema. Cuando le mandan a avisar: el que amas está enfermo, ¿qué tendría que haber hecho Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Agarramos nuestro vehículo, o tomamos el colectivo, o el avión, o el tren, o lo que sea, y nos vamos a ver a ese amigo, o a ese pariente, o la mamá o el papá que está grave, y te dicen: tenés que venir porque el papá en cualquier momento se corta, la mamá en cualquier momento termina, tu hermano en cualquier momento termina, y nos entra una desesperación y no sabemos cómo hacer, pero terminamos llegando. ¿Jesús qué hizo? Jesús se quedó ahí porque Él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer. Después de 4 días Jesús se presenta. Y en vez ellas de alegrarse, le empezaron a reclamar al Señor: si hubieras estado aquí, ¿por qué no hicieron algo? Ellas activaron la fe. Y cuando Lázaro estaba enfermo, ¿por qué no mandaron a hacer como aquel centurión? Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué no hicieron como Jairo? ¿Por qué no hicieron como otros? No, ellos mandaron a avisar que Jesús estaba enfermo. No dijeron decir: Lázaro está enfermo, decirle a Jesús que envíe una palabra de sanidad para Lázaro. No, ellos se quedaron con el problema y se olvidaron de la solución. No me debo quedar con el problema. No me debo quedar con las dificultades y esperar que venga el apóstol, que venga el pastor, que venga el hermano, que venga el líder, que venga alguien a orar por mí. No, yo debo activar la fe. Yo debo aprender a orar. Yo debo aprender a buscar de Dios y no estar esperando que vengan otros y vivir de oraciones prestadas, de cántico prestado, de unción prestada. Yo debo buscar de Dios, porque tal vez el otro se puede demorar y tú nunca vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que empezar a buscarlo. ¿Por qué no mandaron a decir: Señor, el que tú amas está enfermo, ¿puedes mandar una palabra para que sea sano? Se quedaron con la enfermedad. Pero Jesús siempre sabía tener un momento y un lugar y una oportunidad para hacer milagros. Jesús se presenta frente a la tumba de Lázaro. Y Jesús no se puso como nosotros a orar y a orar y a orar y a pedir y a pedir. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? No pidamos tanto y agradezcamos más. Jesús se para frente a la tumba, no por él,
por los que lo rodeaban, por los discípulos, por la gente. Jesús se para y dice: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Y enseguida dio la orden. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ponernos a orar y a llorar nuestra desgracia? ¿Ponernos a orar y a llorar nuestro dolor, nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestras luchas, nuestras dificultades? No. Lo que tenemos que hacer es empezar a darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer por nosotros. La vida no es fácil. Hay muchos problemas. Pero empecemos a dar gracias a Dios por aquellos que estamos esperando. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Qué hacían ellos? La dracma era una moneda de plata que pesaba entre 3 y 4 gramos. Y los que cuidaban el templo que ustedes acaban de ver, te cobraban un impuesto, porque con ese dinero ellos mantenían el auditorio, digámosle así, mantenían la limpieza del templo, mantenían las luces, las lámparas, mantenían los sacerdotes, era para el cuidado del lugar. Entonces todos los que iban tenían que pagar un dracma para poder entrar. Ya en los tiempos de Jesús, la gente tenía que ofrendar y ofrendaba. Ya en los tiempos de Jesús, la gente sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces, le dicen a Pedro: tu maestro paga las 2 dracmas. O sea, Pedro con Jesús querían entrar y ellos le estaban cobrando un dracma por cada uno. Diga conmigo: Jesús sabe lo que va a hacer. Pedro va adquiriendo experiencias con Jesús, va caminando con Jesús y lo va conociendo. Pedro va viendo que Jesús multiplica panes, multiplica peces. Pedro va viendo que Jesús camina sobre el mar. Pedro va viendo que Jesús resucita a los muertos, que echa fuera demonios. El hombre va adquiriendo experiencias de lo que es el poder de Dios en la vida de la persona. Tú y yo, hace mucho que estamos o hace poco que estamos, pero tenemos que empezar a adquirir experiencias de los milagros de Dios. No puedo hablar de los milagros, no puedo hablar de la bendición de Dios si yo primero no la experimenté en mi vida. No puedo hablar de salud si el Señor nunca hizo un milagro. No puedo experimentar multiplicación si Dios no lo hace. No puedo hablarle a ustedes de multiplicación en la economía si Dios conmigo no lo hace. Entonces, ¿qué va haciendo Dios? ¿Qué va haciendo Jesús? A medida que nosotros vamos caminando con Él, vamos adquiriendo experiencias sobrenaturales. Todos los que estamos acá hemos experimentado la bendición más sobrenatural que usted y yo hemos tenido. Se llama la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Cuando llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Hechos pedazos, destruidos, miserables, empobrecidos, entristecidos. No dormíamos de noche, no comíamos en paz, pleitos, peleas, discusiones. Nuestra casa era el infierno acá en la misma tierra. Pero un día Jesús llegó a nuestra casa, llegó a nuestro corazón y empezó a cambiar ese ambiente extraño, ese ambiente horrendo, que a veces los parientes nos iban a visitar y salían con dolor de cabeza. No sé si le pasó a usted alguna vez ir a alguna casa donde los ambientes son un poco extraños y usted sale con dolor de cabeza, sale un poco contracturado, porque usted percibe, y no hace falta ser cristiano evangélico ni nada, sino que cuando usted está en un ambiente hostil, usted lo siente. ¿Cuántas veces fuiste a una fiesta o te invitaron a una casa y te diste cuenta que tu presencia molestaba? ¿No les pasó? Levanta la mano, ¿cuánto les pasó? ¿Que en algún lugar, sin ser, no te hablo que tú eres aleluya o no aleluya, fuiste a alguna casa y tu presencia molestaba? Entonces el ambiente es hostil, es horrendo.
Pero Jesús empezó a transformar esas cosas. Y hoy tú comes tranquilo, duermes en paz. Hay gozo, hay alegría, hay felicidad en la casa. Porque cuando yo voy experimentando cosas con Jesús, Jesús va haciendo cosas extraordinarias en la vida de la persona. Le dicen ellos, tu maestro, dice la palabra, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y 17, 25 dice lo siguiente. Y Pedro dijo, sí. ¿Qué dijo Pedro? Le preguntaron, ¿Jesús paga? ¿Qué dijo Pedro? Diga conmigo, Pedro aprendió a tener fe. Es lo que yo debo aprender, a tener fe en el Señor y a obedecer. Yo sé que Dios paga y paga bien. Por eso Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo, porque tiene promesa de esta vida. Diga de esta vida, diga conmigo fuerte, de esta vida. Y ahora con el dedito para arriba diga, y de la venidera. Diga, primero debo vivir aquí bien bendecido como en el cielo. La piedad, andando en las cosas de Dios, obedeciendo a Dios, esforzándome por obedecer a Dios, yo debo ser bendecido sí o sí. ¿Hay problemas? Sí hay problemas. ¿Hay dificultades? Sí hay dificultades. Pero yo, si le creo al Señor, sé que la circunstancia adversa Dios la va a transformar en gloria. Sé que los momentos difíciles que a veces nos toca pasar, porque lo tenemos que pasar, vamos a salir más bendecidos, vamos a salir mucho más maduros. Y es necesario que tu fe y mi fe, mucha más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, tu fe, cuando sea probada a través de los problemas, a través de las circunstancias, sea hallada en gloria, honra y alabanza a Dios. Tu maestro paga. ¿Qué dijo Pedro? Si multiplicó pan y peces, ¿cómo no va a tener 2 dracmas el Señor? Y no es porque Jesús no tenía. No sé dónde estaría Judas en ese momento, que era el que llevaba la bolsa. Porque Jesús tenía uno que llevaba la bolsa con las monedas. No sé dónde estaría Judas, no sé dónde estaría nosotros. Pero si Judas hubiera estado, hubiera sido fácil decirle a Pedro, anda a decirle a Judas que me mande 2 dracmas. Pero por algo el que manejaba la plata estaba lejos. Por algo aquel que podía solucionar el problema no estaba. Por algo muchas veces aquellos que te pueden solucionar los problemas no están a tu lado. Por algo aquellos que te pueden ayudar en tu economía no están a tu lado. Por algo aquellos que a veces te pueden dar una palabra de consejo, de sabiduría y de aliento, ni tu mejor amigo está a tu lado. ¿Sabe por qué? Porque tengo que aprender a confiar en el Señor. Hubiera sido fácil, porque hay gente que le gusta la cosa fácil. Y cuando no lo reciben enseguida se enojan. Se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con todo y se van. Dice, no, la iglesia no colma las expectativas que yo quería. Nosotros no estamos para colmar la expectativa de nadie. Jesús no lo hacía. La palabra de Dios no lo hacía. Los hombres de Dios no lo hacían. Un día había un hombre leproso, Naamán. Y él pensaba que el profeta iba a salir y le iba a poner la mano encima. En cambio el profeta le dice, ve y lávate en el río Jordán, que es el río más sucio, donde toda la mugre y toda la basura de la ciudad iba a parar en ese río Jordán. Y dice la Biblia que Naamán se enoja con el hombre de Dios y le dice al sirviente, yo pensé que Naamán iba a salir y me iba a poner la mano encima y me iba a sanar. Sin embargo me manda que me lave en el río Jordán, en ese río sucio. ¿Acaso no está el Habana, el Farfar, son mejores ríos que ese? Y me manda a mí ahí. A veces nosotros queremos que el hombre de Dios, que los hombres de Dios hagan lo que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. No, yo debo obedecer a Dios para que la palabra de Dios sea eficaz en mi vida. No siempre Dios hará lo que tú
tú quieres. No siempre se moverá como yo quiero. Dios hará lo que Él tiene que hacer, se moverá como Él tiene que hacer. Y si yo obedezco, veré la gloria de Dios, veré la bendición de Dios. Y no hará falta que esté nadie a mi alrededor en los momentos difíciles, porque a mí y a usted con Dios solamente nos basta todo. Con Dios basta todo. Con Jesús basta todo. Era fácil. Era fácil, era fácil. No estaba el que manejaba el dinero. No está el que los podía sacar de la circunstancia. Pero, querida iglesia, siempre habrá una oportunidad para un milagro. Siempre, los 365 días del año son 365 oportunidades para un milagro. El hecho de que hoy a la mañana usted y yo hayamos abierto los ojos para ver la luz de un nuevo día, ya es un milagro extraordinario. Pero me gusta la contestación del apóstol Pedro, porque él ya empezaba a conocer a Jesús. ¿Tu maestro paga? Sí, mi maestro paga. Él no sabía si Jesús tenía, si Jesús no tenía. Él solamente sabía decir sí. Mi maestro paga. Y nosotros, en vez de entrar en la desesperación de decir, no sé cómo hacer, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a salir, no sé cómo puedo preparar estas cosas, de tanto decir no sé. Nosotros lo que tenemos que decir es sí, yo sé cómo Jesús me va a sacar de esta situación. Yo sé cómo Jesús lo hace. Yo sé cómo Jesús se mueve. Porque a medida que pasan los tiempos y los años, le voy conociendo y voy teniendo experiencias sobrenaturales con Él. Nos pasó un caso en estos meses con mi esposa y pudimos ver la provisión de Dios en nuestra economía. Cómo Dios hace cosas extraordinarias. Vino alguien la vez pasada, yo le había prestado un dinero hace como 5, 6 años, 7 años debe ser. Y hace unos días viene esta persona y me dice, ahí te mandan el dinero que le prestaste la vez pasada. Yo ni me acordaba. Me había olvidado. Pero Dios no se olvida. En el momento que más necesitábamos, Dios le dijo a alguien, debes un dinero, tenés que devolverlo. Y con ese dinero nosotros pudimos salir adelante. Yo sé que Jesús paga, pero debo tener fe. ¿Tu maestro paga? Sí, dijo Pedro. ¿Tu maestro te sana? ¿Tu maestro te liberta? ¿Tu maestro te trae paz? ¿Tu maestro te trae gozo? Entonces, cuando nos juntamos con la gente que no conoce a Dios, te digan, ¿cómo hiciste? Mi maestro lo hizo. Jesús lo hizo. Él me cambió. Él me transformó. Cuando todos en este país se están haciendo pedazos por la economía, cuando el gobierno no sabe qué hacer con una inflación de casi el 50% que cree que vamos a llegar a fin de año, si yo le creo a Dios y soy fiel a Dios en las cosas que tengo que ser fiel en todo, a nosotros no nos tiene que faltar. Yo estoy seguro que en Casa Reino ninguno de nuestros hijos va a comer a los comedores comunitarios. Se leyó la palabra. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Él dijo que usted iba a ser pobre? Dijo, ustedes siempre van a ser pobres. Nunca van a tener para comer. Dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y le podrá hacer bien las veces que quiera. Nosotros no estamos para ir a comer a los comedores comunitarios, porque eso es mendigar. Porque lamentablemente mucha gente perdió su trabajo, perdieron la fe, perdieron la esperanza y dependen de un plato de comida que alguien les da. Pero si conocieran lo que usted y yo conocemos, sabemos que nuestro maestro paga y paga muy bien. Amén.
Amén. En vez nosotros de ir a los comedores, nosotros deberíamos tener un comedor. Pero damos gracias a Dios que a pesar de las cosas como están, estamos bendecidos. Quizás hoy no tiene todo lo que quieres, pero sé fiel. Dios te va a recompensar porque el maestro sabe pagar. Quizás no pudiste alcanzar todo lo que quieres alcanzar. Ten paciencia, ya va a llegar, porque siempre habrá oportunidad para un milagro. Siempre hay una oportunidad. A Jesús las circunstancias no lo trastornaban. A Jesús las circunstancias no le hacían flaquear la fe. A Jesús las circunstancias nunca lo agobiaron. Aún la noche cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní para ser llevado y ser flagelado, tuvo un momento en el que él quiso abandonar. Pero él se acordó que su Padre paga bien, que de ahí viene la fuerza. Hubo momentos de soledad de Jesús. El momento más terrible de la soledad de Jesús es cuando Él está en la cruz del Calvario. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque hay dos cosas. Está cuando yo me alejo de Dios, yo dejo a Dios. Y está cuando Dios me deja. ¿Me siguen? Cuando yo me alejo de Dios porque yo decidí alejarme. Yo decidí no congregar más. Yo decidí no buscar más. Yo decidí no ir más. Porque me cansé. Porque me agobian los problemas, las dificultades. Algunos dicen me voy porque mentalmente estoy cansado, estoy estresado. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que si tú estás cansado, cargado y trabajado, vayas a Jesús, que Él te va a hacer descansar. Casa del Reino no te va a hacer descansar, yo no te voy a hacer descansar. Ustedes no me pueden hacer descansar a mí. Yo cuando tengo problemas y dificultades y veo que a veces me quiere venir ese estado de contractura, de estrés, de problemas, lo que nosotros hacemos es encerrarnos en nuestro cuarto, orar al Señor, dejar las cargas allá y Dios nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. Es tan simple como eso. Entonces usted no abandone. ¿Estás con problemas? Porque todos tenemos problemas a veces. Vaya a la cruz de Cristo. Deje ahí. Dijo Jesús, trae tu carga y lleva la mía. Porque mi yugo es fácil y es ligera, o sea, es liviana. No es como la carga que vos llevas. Jesús está en un momento horrendo de su vida. Y permíteme decirte algo. Está cuando yo me alejo de Dios y cuando Dios me deja. Dios deja a la persona que no quiere saber nada con Él. Si Dios no tenía comunión con su Hijo en la cruz del Calvario porque su Hijo se estaba convirtiendo en pecado por todos nosotros. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no podía mirar a su Hijo en ese momento porque Jesús se estaba convirtiendo en todos los pecados horrendos de la humanidad. Si no miró a Jesús, tampoco nos va a mirar a nosotros. Así que nosotros seamos fieles en todo. Nos esforcemos. Porque va a llegar un momento en el que te preguntarán, ¿el Evangelio paga? ¿Y tú qué vas a decir? ¿Por qué vas a lo aleluya? ¿Por qué vas para ahí? Y te van a criticar, te van a decir un montón de cosas. Pero tú sabes en tu corazón de que Dios paga bien. Ellos se burlan y se ríen, pero no se animan a dar el paso que tú diste y a tener lo que tú tienes. Mejor es burlarse y seguir en el pecado que obedecer y cambiar de rumbo. ¿Amén o no amén? Dice la palabra, y él dijo sí. Y al entrar él en la casa, o sea, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló, ¿qué dice? Jesús le
Más fuerte. Jesús le habló primero. Cuando Pedro entró a la casa, Jesús ya sabía a qué Pedro iba. ¿Sí o no? Cuando usted entró por esa puerta, Jesús ya sabía qué es lo que tú estabas necesitando. Cuando tú viniste por primera vez a una reunión, cuando tú asististe un miércoles o un domingo, reunión de hombres, o de mujeres, o de jóvenes, o cualquier tipo de la actividad de que Casa Reino hace, antes que tú vengas, Jesús ya sabía que tú tenías necesidad. Antes que tú abras tu boca, antes que tú empieces a llorar de tristeza, de amargura, antes de que oremos por ti, antes de que te pongamos la mano a ti, Jesús ya sabía que tú venías. Cuando Pedro entra, Jesús le habló primero. Jesús siempre va adelante. Jesús siempre está un paso adelante de nosotros. Jesús siempre está adelantado a tus problemas, a tus dificultades. Jesús siempre sabe qué es lo que tú necesitas. Lo que yo tengo que hacer es empezar a darle gracias a Dios por solucionarme los problemas, por ayudarme y por bendecirme. Entonces, cuando yo empiezo a dar gracias, la multiplicación de la bendición será grande y mejor en mi vida. Yo sé a qué viene Pedro. Y yo te hago una pregunta. Sabía que Simón iba a buscar el dinero para pagar. Pero antes que él abra la boca, Jesús ya sabía. Por eso dice la Biblia que antes que nosotros abramos nuestra boca, Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidades. Aún estará la palabra en nuestra lengua, dice uno de los profetas. Cuando yo ya habré oído, dice el Señor, Dios te va a oír antes que tú hables. A veces no hace falta contarle a Dios tantas cosas y decirle a Dios tantas cosas, porque Él ya sabe. Lo que tenemos que hacer es activar la fe que decimos que tenemos. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de dónde cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Jesús no tenía por qué pagar impuestos para entrar al templo, porque el templo le pertenecía a Él. Por eso Él dice, los hijos estamos exentos. Pero Jesús dice algo, para no ofenderles, vas a hacer lo siguiente. Ve al mar, diga obediencia, y echa el anzuelo. Mar en la Biblia es símbolo de gente. Anzuelo la palabra. El pez también es símbolo de gente. Perdón, el mar es símbolo de mundo. ¿Me siguen? Es símbolo de mundo. Los peces símbolo de persona. El anzuelo es la palabra. ¿Con qué lo engancharon a usted? Con la palabra. A usted le dijimos, ¿querés salir? Acá vas a tener un auto. Vas a tener casa de 2 pisos, vas a andar con zapatos de 20,000 pesos, vas a usar ropa cara. ¿Lo enganchamos con eso? ¿Con qué lo engancharon? Con una palabra. Con esa palabra de que Dios te ama y Jesús te ama, todos los peces se pescan. Ve al mar. Echa el anzuelo. Y el primer pez que saque, diga primero. Qué importante que es ser el primero. ¿Cuántos son primeros hijos acá? Primogénitos. Varios. Y usted se dará cuenta que los privilegios y los derechos del primogénito no los tienen los otros. ¿Cuántos son primeros nietos acá? Bajen la manita. ¿Cuántos son los primeros nietos varones? Después de tantas mujeres, ¿cuántos son los primeros nietos varones? ¿Es un privilegio o no es un privilegio ser primero? ¿Cuántas de acá son nietas? La primer nieta. ¿Es un privilegio ser el primero? ¿No es como que todos nos llaman a la punta a nosotros? No es como que tenemos todo el privilegio, es el primero. Yo soy el primero soy el segundo nieto, pero soy el primero de los varones. Y cuando yo nací, hubo fiesta por 3 días.
fiesta por 3 días. Y según las creencias, acá hay gente mayor, según las creencias de la época, dice que algunos nacen con un manto blanco, con un manto. Y a mí me decían así, este nació con un manto. Tuve el privilegio de ser el primero. Y por ser el primero, me llevé toda la atención. Si tú te animas a ser el primero en servir a Dios, te vas a llevar toda la atención del Padre. Si tú te esfuerzas por ser el primero en llegar a las reuniones, no llegar 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, media hora tarde. Si tú te esfuerzas por cumplir con tus diezmos, con tus ofrendas, con la obediencia, tú te esfuerzas por llegar primero. Porque cuando hay campeonatos, ¿quién se acuerda del segundo? Solamente aquellos que somos hinchas de River no acordamos del segundo. Pero ¿quién se acuerda del segundo? ¿Quién se acuerda del tercero? ¿Del cuarto, del quinto, del 10º lugar? No se acuerda nadie. En cambio del primero, todos se acuerdan del primero. Entonces ser el primero, ser el primer pez a que el hombre va a sacar, ese pez ya estaba en el mar esperando que alguien lo sacara, porque adentro había una bendición. Ese pez, antes de que le cobren a Pedro, ya andaba ahí nadando con el estátero que valía por 2 dracmas. Dios tiene algo que está escondido por ahí, pero tú lo tienes que recibir. Apúrate a ser el primero. Dice la Biblia que muchos paralíticos había, cojos, ciegos y atormentados, en el estanque de Siloé. Dice que de vez en cuando bajaba un ángel, removía el agua, y el último que se echaba, ¿cuál? El primero era sanado. ¿Y los demás? Un día llega Jesús y ve tantos paralíticos ahí. ¿Los sanó a todos? ¿Puso sus ojos en quién? ¿Sabe por qué puso los ojos en el primero? Porque es el único que tenía fe en ese momento. Jesús vio fe en él. ¿Cuánto tiempo llevo acá? Tanto tiempo llevo. Y cada vez que me quiero tirar al agua, siempre uno me gana. Acá no está un ángel para dar vuelta al agua. Acá está Jesucristo mismo para hacer milagros en nosotros. Pero está en nosotros en ser el primero. Está en nosotros en esforzarnos por llegar primero a la meta. Está en nosotros en esforzarnos por ser mejores cristianos, mejores personas, mejores hijos de Dios. No puedo seguir siendo el último orejón del tarro. Tengo que ser el primero en llegar. Tengo que ser el primero en orar. Tengo que ser el primero en ayunar, en ofrendar, en servir, en predicarle a otro. Cuando yo me esfuerzo para ser el primero, Dios me tiene que bendecir. Dios tiene algo que me está esperando y que está escondido ahí. Yo no sé todavía. Ve al mar, echa el anzuelo. El primer pez que saque, métele la mano adentro y ahí vas a encontrar una moneda que vale por 2. Porque cuando Dios bendice, bendice en serio. Cuando Dios bendice, bendice por doble, por triple, multiplica. No te bendice una sola vez, te da tanto que después no tenés mano para recibirlo. Se te cae, reparte. Ábrele la boca, podríamos hablar mucho de eso. Pero ya quiero cerrar. Jesús tenía una circunstancia, Lucas 7:11, la viuda de Naín. Dice que iban saliendo por la puerta de la ciudad llevando el féretro. Y Jesús iba por entrar por esa puerta. Por la misma puerta donde salía el dolor, por esa misma puerta iba a entrar la alegría. Hijo único, toda la gente venía llorando y lamentando. Un grupo por allá, por la derecha, supongamos así, venía llorando. Y por la izquierda el otro venía cantando, alabando, bendiciendo. Dice que Jesús mandó parar el féretro. Y esa circunstancia de dolor la transformó en gloria. Elías y la viuda de Sarepta. Había hambre en la tierra.
¿Cuántas viudas había en Sarepta? Un montón. ¿Cuántas viudas hay ahora? Muchas viudas. Pero dice la Biblia que solamente una sola se llevó la bendición. Muchas viudas, dice la palabra, había en Israel, pero Dios habló a una viuda de otro lugar. Fue la primera. Dice la Biblia que mientras hubo sequía, a la mujer no le faltó ni el aceite ni la harina, hasta que volvió a llover sobre la tierra 3 años y medio. Provisión. Pablo, en un naufragio, va a parar en la isla de Malta. Dice la Biblia que cuando van a preparar un fuego para calentarse, sale una víbora del medio del fuego y se le prende a Pablo. Porque el diablo nunca querrá que tú cumplas propósito. La serpiente en la Biblia es símbolo del diablo mismo. Hoy a la mañana le decía a mi esposa, qué atrevido que es el diablo y audaz. Él nunca pide permiso. Él, si te tiene que hacer pedazo, te hará pedazo. Es un atrevido, es un audaz. Es un sinvergüenza, es un mentiroso. Y a veces usa a la gente, por lo general usa a la gente. Y traía a mi mente algunas circunstancias que pasamos nosotros. Y cómo el diablo se nos presentó a través de las personas para querernos hacer daño. Y cómo Dios nos pudo librar. Dice que salió del fuego a la serpiente y se le prendió del brazo a Pablo. Y todos esperaban, porque se ve que era una serpiente venenosa, todos esperaban que Pablo se hinche y se muera. Pero dicen que veía que pasaba el tiempo y no pasaba. Una circunstancia de muerte fue transformada en gloria. Dice que la gente pensó que Pablo era un dios. Y en esa isla estaba un hombre enfermo. Y Pablo oró por él y Dios hizo un milagro y lo sanó. Dice que toda la fama corrió por la isla y toda la gente llevaba a los enfermos para que Pablo los sanara. Una circunstancia que parecía de muerte fue transformada en vida. Y dice Pablo que cuando ellos se fueron de la isla de Malta, los naturales le llenaron el barco de todo tipo de comida. Después de naufragar 2 semanas. Cuando están en el naufragio, Pablo dice, tranquilo, ninguno de ustedes va a morir. Porque el ángel de Jehová, de quien soy y de quien sirvo, me dijo que ustedes no van a morir. Por causa de uno que estaba en el barco, todos fueron bendecidos. Tu circunstancia difícil tiene que bendecir a otros. Cuando otros te pregunten, ¿cómo saliste de acá? ¿A qué brujo fuiste? ¿Qué remedio tomaste? ¿Qué curandero? No fui a ninguno de esos. Y entro con la palabra de Jesucristo como te entraron a ti. Entonces tu circunstancia difícil va a bendecir a los otros. Y antes que tú pidas, Jesús ya sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Cuando Pedro entra, Jesús le dice, ya sé a qué vienes. Vine a pedir plata para pagar los impuestos. Porque vos dijiste que yo si pago, habrá fe, habrá milagro. Jesús paga y paga bien. La fidelidad al Señor paga bien, querida Iglesia Reino. Tenemos toda la autoridad para decírtelo. No te hablo no tan solo de economía. Paz, gozo, felicidad, alegría. Tú no tendrás que poner el volumen de tu equipo de música a todo lo que da para que la gente sepa que hay alegría en tu casa. Ya pasó eso. ¿Quieres poner a todo lo que da? Pon toda la música cristiana que tenemos. Ya no te hace falta escuchar otra música que a veces te amarga la vida o te hace sentir feliz un rato y después vuelve y vuelve. Seamos fieles, porque la fidelidad a Dios y la obediencia paga bien, querida iglesia. Nos ponemos de pie.